¿Cómo les va? Bueno, vamos a iniciar ahora 3 clases destinadas a la fenomenología. Vamos a estudiar un autor que se llama Edmund Husserl, que nos va a introducir en la filosofía del siglo XX. Hemos visto filósofos del siglo XIX como Hegel, del siglo XVIII como Kant, del siglo XVII como Descartes. Ahora nos toca ver un filósofo del siglo XX. ¿Qué significa fenomenología? Bueno, la fenomenología es una ciencia de la filosofía que deriva del griego apariencia y tratado. Es decir, es un tratado acerca de las cosas que aparecen. Ustedes recuerdan el concepto de fenómeno de Kant. Bueno, el estudio de la fenomenología se fundamenta en los fenómenos o esencias de las cosas. La característica principal de la fenomenología es evitar las mediaciones entre la mente, entre la psiquis y las cosas. Pero justamente esas mediaciones tan difíciles de eliminar nos obligan a un método, y ese es el método fenomenológico. Vamos a ver una introducción simplemente a esta problemática, porque el objetivo del curso no es que ustedes sean filósofas, sino el objetivo del curso es que ustedes entiendan los principales problemas que se plantean a la hora de estudiar y pensar la cuestión cognitiva, la cuestión del conocimiento. La fenomenología da prioridad a la conciencia, que es la facultad del sujeto humano que consiste en conocer, porque en la conciencia se capta la realidad. No es simplemente tocando una cosa que nosotros nos relacionamos con la realidad. Al tocar, al sentir, también elaboramos una forma de conocimiento. El proceso por el cual elaboramos el conocimiento se desarrolla en la conciencia, que no es el cerebro, aunque probablemente las funciones neurológicas más importantes del sistema nervioso sean elementos fundamentales para la estructuración de la conciencia. Pero la conciencia es una función y no simplemente una estructura. Entonces, ¿qué es la fenomenología? Es el estudio que permite detallar el sentido de las cosas, viviéndolas como fenómenos de la conciencia. Así como todo lo que ocurre en el universo, todo lo que conocemos, lo conocemos por, en y desde la conciencia. Entonces, la fenomenología, según Husserl, es una tarea que consiste en clarificar para poder llegar a las cosas mismas, partiendo de la propia subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de conciencia, cuya característica fundamental es la intencionalidad. No puedo conocer despreocupadamente. Conocer implica querer conocer, tener la intención de conocer. Y la conciencia no opera en vacío, la conciencia es siempre conciencia de algo. El método fenomenológico describe los fenómenos tal como aparecen en la conciencia, no según opinan los demás o según opinan los libros, sino tal como la conciencia individual, ¿sí?, los representa, o en todo caso, tal como se aparecen ante la conciencia. El método fenomenológico accede al campo de la conciencia y lo somete a análisis, y ese análisis se denomina el análisis intencional. Pongamos un ejemplo. Quiero saber, por ejemplo, qué temperatura hace. Entonces, tengo dos
formas de hacerlo. Probarlo directamente a través de mis terminales nerviosas, salgo al patio y veo si siento frío con la poca ropa que tengo o calor con el mucho abrigo que me puse. Ese es un fenómeno que aparece a la conciencia de manera directa. Pero, ¿qué pasa si yo no estoy preocupado por la temperatura? ¿La temperatura dejaría de existir? ¿Dejaría de ser lo que es? ¿Es más o es menos la temperatura según yo la sienta o no? Según tenga la intención de conocerla o no. Bueno, justamente el problema que se nos plantea es que para que haya conocimiento tiene que haber conciencia. La conciencia no opera en el vacío, siempre es conciencia de algo. Y en tercer lugar, esa conciencia de algo no opera espontáneamente, sino que opera intencionalmente. Para volver al ejemplo, yo quiero saber qué temperatura, tal vez no importa el número, si es 22 grados o 12 grados, pero sí quiero saber qué temperatura siento. Y eso intencionalmente forma parte del campo de la conciencia al que accede el método fenomenológico. Entonces, ¿de qué se ocupa la fenomenología? De describir los objetos ideales de las especies, de los números. Por ejemplo, ¿qué es un objeto ideal? Por ejemplo, las aves. No un pájaro o un avestruz o una gallina, sino el concepto que nos permite clasificar y entender las diferencias entre las distintas especies animales. Otros objetos ideales, por ejemplo, los números, las figuras, que representan algo, pero que evidentemente solo lo representan, no son equivalentes. La figura de una enfermera pidiendo silencio, que el silencio o que la propia enfermera fuera de la fotografía. Entonces, describimos fenomenológicamente las especies, los números, las figuras. Toda esa esfera de los objetos ideales que no son reales, pero que tienen un tipo especial de existencia, lo que hemos definido alguna vez como existencia ideal. Tienen un valor permanente. Por ejemplo, el 3 siempre fue menor que el 4 y mayor que el 2. Para cualquier civilización o para cualquier concepción de los números, lo podés llamar trois en francés o free en inglés, pero lo importante es que el número mantiene características que no se ven afectadas por ninguna circunstancia particular. En ningún mundo posible 3 va a ser mayor que 5 o menor que 1. El color rojo es ideal, pero las cosas rojas no. Por ejemplo, acá tengo, no sé si se ve, una cosa roja, ¿sí? Una lapicera roja. La lapicera es un objeto real, pero el color rojo no se da sino en un soporte, en una plataforma. Por lo tanto, el color rojo es ideal. Cualquier duda me consultan. No quiero extender mucho la explicación. Lean en todo caso el texto de Carpio que ya les dejé. Bueno, acá aparece un concepto, el de epogé. Epogé significa abstenerse de tomar posición. También se puede decir, epogé es una palabra griega, poner entre paréntesis, ¿sí? La epogé es la operación que consiste en abstenerse de tomar posición, en dejar que la intuición, es decir, la afectación que sufre la conciencia respecto de un fenómeno, sea lo más neutral posible. Lo digo de nuevo.
un fenómeno exterior a la conciencia afecta a la conciencia. La epogé consiste en que esa afectación sea lo más pura posible y no esté contaminada por los prejuicios, por las ideas, etc. La epogé consiste entonces en negarse a hacer todo juicio de existencia. No afirma ni niega la realidad de las cosas o su existencia. No lo hace. Tampoco duda. No duda porque si dudara cambiaría el género del acto. El acto intencional de la epogé consiste en despreocuparse, en dar por sentado lo que se da sin tomar posición. Si yo niego la realidad de los objetos, o la afirmo, o la pongo en duda, cambio la cualidad del acto intencional. Tengo que retener la cualidad propia del acto. Y para eso tengo que practicar la epogé, que consiste en ¿qué? En abstener o reducir de los fenómenos, poniéndolos entre paréntesis o entre corchetes. Por ejemplo, este no es un ejemplo sistemático, pero es para que nos entendamos. Te presentan a una persona nueva, no sé, el novio de una amiga. Bueno, simplemente te limitas a conocer su nombre, a observarlo y no tomas ninguna posición al respecto. Asumís que te lo presentan como el novio de tu amiga, es el novio de tu amiga, pero no pensás si es gordo, si es flaco, si está, si estudia, si no estudia, etc. Muy importante, la conciencia no opera en vacío, la conciencia es conciencia de algo. El yo, digamos el sujeto, se enfrenta a través del acto intencional y su cualidad de epogé al objeto intencional. Por ejemplo, yo acá tengo una botella, pero no es, fíjense que la saco de la pantalla, la botella sigue existiendo, pero para la conciencia, digamos, para esta clase, no tiene ninguna relevancia hasta que yo la traigo intencionalmente como ejemplo. Como antes había traído el color rojo de la lapicera. Bueno, la separo del campo visual de la cámara y dejan de existir. Algo así es el objeto intencional. Es lo que yo traigo a la conciencia. No que me viene simplemente, sino que lo traigo. Pero ¿en qué consiste justamente la epogé? En que al traerlo yo trato de despojarme, o estoy obligado a despojarme de todo prejuicio. El método fenomenológico, podríamos decir, se divide en dos partes. En el método descriptivo fenomenológico, tratar de describir de manera no contaminada el objeto, y en segundo lugar, las vivencias de la conciencia pura. Esto es, la descripción fenomenológica retiene la cualidad del acto y el objeto. Acto intencional y objeto intencional no es que sean lo mismo, pero son muy difíciles es muy difícil escindirlos, cortarlos, porque es la conciencia, a través del acto intencional, lo que da la intencionalidad del objeto. Ustedes fíjense, esta botella, en la medida en que yo la utilizo como ejemplo, tiene un sentido. Cuando sale del campo visual y no sirve de ejemplo, y no nos sirve de ejemplo, entonces deja de tener sentido. Pero ahora yo estoy hablando de ella, aunque no la veamos, pensamos en el ejemplo que acabo de dar. Así funciona la conciencia, generando, más que en la realidad, en el pensamiento, un campo amplio de fenómenos. Entonces, ¿qué es
lo que queda cuando se hace una reducción fenomenológica, la conciencia. Es decir, cuando pienso en reducir los fenómenos a aquello que afecta de verdad a la conciencia. El fenómeno entonces necesita purificarse o reducirse para acceder, para que la conciencia pueda acceder a la esencia. Para que yo pueda entender de qué se trata y cuál es el sentido de las cosas, necesito purificar el fenómeno. Hay dos tipos de reducción fenomenológica, la reducción eidética y la reducción trascendental. ¿Qué significa eidética? Cuando captamos de manera empírica las esencias de las vivencias de la conciencia pura. ¿Y qué significa trascendental? Es el resultado de la reducción fenomenológica. Esto lo vamos a ver en la clase próxima, que es la diferencia entre el noema y la noesis. El noema es el resultado de la reducción fenomenológica y la noesis es el proceso por el cual apunto a ese resultado. Nosotros vamos a poner un ejemplo, espero que no las distraiga con esto. Me peino, ¿sí? Y como proceso, eso sería la noesis. Y quedó peinado. Como resultado, eso sería el noema. ¿Puedo quedar peinado sin la noesis? Lo digo de otra forma. ¿Puedo quedar peinado si no me peino? No. Bueno, no puede haber noema sin noesis. Y tampoco tiene sentido peinarme y no obtener ningún resultado. Puede ser que no te guste el resultado, pero el resultado tenés. Entonces, la reducción fenomenológica forma la conciencia o la subjetividad. Y de eso surge el mundo conocido. Y qué casualidad que ese mundo conocido es conocido de manera similar por todos. Todos vivimos en ese mundo del que evidentemente hacemos abstracción y no lo sometemos constantemente a preguntas. Por ejemplo, ¿por qué llamamos rojo al color rojo? ¿O por qué las personas nacen jóvenes y mueren viejas? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no nacemos viejos y nos morimos jóvenes? ¿Por qué la salud y la enfermedad se alternan? ¿Por qué no podemos reservar un periodo de la vida solo para la salud y otro periodo extenso para la enfermedad? Bueno, estas preguntas evidentemente no tienen sentido porque no es el sentido de nuestra conciencia. Los poetas, los novelistas, los cineastas, los diseñadores, los dibujantes, etc., se animan a pensar en esos límites de la conciencia trascendental. Nos hacen pensar, por ejemplo, en cómo serían las cosas si no fueran tal como las vivenciamos ahora. Van viendo entonces que tenemos una importancia muy significativa, no solo del pensar, sino del vivir. Porque para Husserl, para la fenomenología, vivir también es pensar. Así como necesitamos aire para oxigenar nuestra sangre y nuestros órganos vitales, así también necesitamos del sentido para orientar nuestros pensamientos. Por eso vivir y pensar en algún punto son inseparables. En la actualidad se conserva el descubrimiento de la adquisición de posibilidades de exploración de la realidad, pero abandonando al mismo tiempo la reducción fenomenológica, que es la epogé. Probablemente porque la epogé les habrá parecido a medida que yo la presentaba, una exigencia demasiado inviable. Muchos se rehusaron a utilizar precisamente porque ¿cuál es el límite de nuestros prejuicios? ¿Cómo hacemos para limitar nuestros prejuicios? Husserl no logró convencer a la humanidad o a los académicos de que esto era posible. Lo que sí sabemos
es que con esto descubrió Husserl, más que Husserl, su discípulo Heidegger, la importancia que tiene el otro en sostener a la conciencia. No es solo un problema individual, sino que es fundamentalmente un problema colectivo. Que nos podamos entender es parte de una base importantísima de la conciencia, que nunca es solo conciencia individual, sino que es conciencia trascendental, conciencia colectiva. Por eso es que Husserl se proponía una filosofía como ciencia estricta. En medio de esta desventurada actualidad, se va a preguntar Husserl, imagínense que él vive más o menos todo el proceso de la Primera Guerra Mundial. Esa era la desventurada actualidad. ¿No estamos en una situación semejante a aquella en que se encontró Descartes en su juventud? ¿No será tiempo, pues, de renovar su radicalismo de filósofo que inicia su actividad y de someter a una revolución cartesiana la inabarcable literatura filosófica con su confusión de grandes tradiciones, de innovaciones serias, de modas literarias, calculadas para hacer impresión, pero no para ser estudiadas? Y en fin, es el momento de empezar una filosofía primera, ¿sí?, con nuevas meditaciones. Por eso uno de los textos de Descartes, de Husserl, se va a denominar Meditaciones Cartesianas. Ustedes recuerdan el libro Meditaciones Metafísicas, del que hemos hablado a comienzo del curso, que es el gran libro que escribió Descartes. Bueno, Husserl continúa la misma inspiración de Descartes, pero con otros métodos y cuestionando el fracaso de la filosofía cartesiana. Muy importante en la exposición del tema fenomenológico de la conciencia es la crítica al psicologismo. No es que Husserl se oponga a los psicólogos, simplemente considera que la filosofía y la psicología, a la que él llama psicologismo, son disciplinas diferentes. El psicologismo consiste en reducir la conciencia a la capacidad cognitiva. En cambio, la filosofía no se maneja con esos hechos neurológicos o neurocognitivos, sino que se maneja con los principios lógicos, que no se refieren al comportamiento efectivo del sujeto en su actividad de pensar. Los principios lógicos no son leyes psicológicas, no son leyes psicológicas. Las leyes psicológicas son vagas y se formulan empíricamente por inducción. Es decir, conocemos ciertos hábitos o ciertos comportamientos de carácter psicológico de las personas a través de la observación. Las leyes lógicas son exactas y a priori, no dependen de nuestro razonamiento. Bueno, con esto llegamos a la idea de ciencia. La filosofía debe constituir un sistema universal de todo el saber a partir de la unidad de una fundamentación absoluta. La filosofía como unidad universal de las ciencias incita en la unidad de dicha fundamentación absolutamente racional. Por lo tanto, la filosofía, ¿qué va a requerir? Una crítica universal y absoluta que a su vez tiene que empezar por crearse un universo de absoluta exención, de prejuicios, de objetivos que no son cognitivos, de valoraciones, etc. Hay que abstenerse entonces de tomar toda posición que pretexte la existencia de cualquier realidad. El problema es ahora el de saber cómo podrá realizarse
tal idea de filosofía o tal idea de ciencia. Pero para eso tendremos que ver el principio de todos los principios. El principio de todos los principios es la intuición, que representa una fuente válida del conocimiento y es la fuente última si lo dado se toma tal como se da. Esto es, sin deformarlo en esa intuición. Tal visión intelectual es, en definitiva, lo que confiere racionalidad a cualquier conocimiento. La primera forma fundamental de conciencia racional es el ver, que en alemán se dice Sehen, en sentido metafórico. El ver que originariamente da, produce un efecto, que es justamente el de la imagen o la reconstrucción de la cosa externa en la conciencia. Con esto nos despedimos hasta la clase que viene. Que la pasen bien.